bienvenidos a este Data Live acerca de procesos de streaming con AWS Kinesis. Hoy vamos a tener esta sesión junto con que es especialista en esta nube. Pero, como ya saben, siempre vamos a hacer primero una introducción acerca de quiénes somos en DataPath para los que se conectan por primera vez, ¿ok? Entonces voy a presentar mi pantalla para que se pueda ver. Es una presentación cortita de 5 minutos más que todo para que puedan conocer un poquito más acerca de nosotros. Y antes de que se vaya presentando la pantalla, les comento, chicos, que para las personas que se queden hasta el final vamos a regalarles una oferta especial para un curso muy importante en DataPath y también vamos a hacer un sorteo de 3 semibecas para ese mismo curso. Así que quédense hasta el final que van a tener muchas oportunidades de ganar al final de esa sesión. No solamente de ganar la oferta única para ustedes, sino también de poder ser alguno de los ganadores de las 3 semibecas. Así que empecemos ahora sí. Nosotros somos DataPath y aceleramos el talento en Data. Somos un equipo interdisciplinario con más de 10 años de experiencia en la formación y consultoría de datos, analytics y cloud. Nuestro propósito es acelerar el talento de América Latina y España con una formación especializada en datos a través de formación por experiencias de aprendizaje. Brindamos servicios de capacitación con un proceso formativo en la metodología en vivo combinada con cursos e-learning de soporte, también con casos prácticos y con docentes expertos pertenecientes a empresas top del mercado tecnológico. También brindamos servicios de consultoría buscando siempre socios estratégicos de nuestros clientes y también organizamos eventos, ya sean virtuales o presenciales, como los Data Live de cada semana y también eventos presenciales en los que compartimos nuestra cultura en datos. Contamos con 4 escuelas, la escuela de Data Analyst, de Data Engineer, Data Scientist y el Machine Learning Engineer. También contamos con diversos cursos en vivo enfocados en estas 4 escuelas, con cursos y talleres prácticos con el objetivo de poder potenciar las skills que tienen ingenieros, economistas, marketeros, administradores, hasta que puedan llegar a convertirse a un rol en datos, ya sea en Data Engineer, en Data Analyst o en Data Scientist. Contamos también con programas de especialización, en este caso con el Data Analyst Program, el Data Scientist Program también y el GCP Cloud Engineer Program para que puedan especializarse en la nube de Google Cloud Platform. Contamos con docentes expertos y pertenecientes a las mejores empresas de Latinoamérica. Los estudiantes avalan nuestra metodología porque, contienen diversos cursos y contenido gratuito, cursos prácticos, programas de especialización, entre otros. ¿Por qué escoger DataPath? Porque somos la primera plataforma e-learning con acceso a todas las clases y archivos, el primer centro de formación especializada en datos de Latinoamérica. Contamos con más de 10 años de experiencia en formación de datos y analítica, con docentes expertos y reconocidos nacional e internacionalmente. Más de 500 profesionales han sido capacitados, más de 20 cursos especializados y diseñados con la metodología DataPath. Las mejores empresas de Perú y Latam confían en nosotros, como es Rappi, Pacífico, Scotiabank, UTP, Claro, Rimac, Globant, entre otros. Y chicos, eso fue una pequeña presentación acerca de quiénes somos en DataPath. Ahora sí, les cuento un poquito acerca de nuestro Data Speaker para el día de hoy. Recuerden que hoy tenemos el Data Live Procesos de Streaming con AWS Kinesis y el Data Speaker para el día de hoy es Eric Caicho. Les cuento un poquito acerca de su trayectoria. A ver, ¿dónde la tengo? Por acá. Ok, Eric Caicho es ingeniero de datos en BlueTab and IBM Company, BlueTab America and IBM Company. Es especialista en cloud, sobre todo en esta nube que es AWS. Eric ya se encuentra presente aquí. Buenas noches, Eric. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Perfecto, chicos. Entonces ya estamos a minutos de iniciar con este Data Live. Recuerden que si durante la exposición de Eric tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios para que pueda ser respondida al final de la sesión. Y ahora sí, chicos, los dejo en manos de un capo. Eric, tomas toda la batuta de la sesión y ahora sí. Chicos, disfruten mucho de este Data Live y sáquenle mucho provecho. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Eric Caicho. Como mencionó nuestra compañera, soy especialista en lo que es tecnología cloud. Me he dedicado a este tema ya en los últimos 4 años.
He tenido oportunidad de trabajar con las tres principales nubes, que son AWS, Azure y Google. Tengo certificaciones tanto de Google como de AWS y bueno, más me he dedicado a la parte de data. Y bueno, en lo que es tema, en mi experiencia, pues yo llevo ya cerca de 20 años en lo que es temas de informática, de los cuales como 15 años dedicado a temas de data. Yo los vi desde la época de los data warehouse y he visto hasta ahora hasta la evolución que ha ido un poco ya pasando por el tema de Big Data y esta migración que ha habido desde los servicios que antes teníamos en on-premise a servicios en la nube, que es un poco a donde estamos yendo ya. Y ya estamos viendo, por ejemplo, ya el ampliamiento del alcance de esto, que ya comenzaron con los modelos ahora de Machine Learning, que poco a poco ya están sentándose más en el mercado. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla justo para tocar el tema de ahora. Bueno, el día de hoy, en esta sesión, en este Data Live, vamos a hablar sobre temas de streaming con AWS. Inicialmente vamos a dar una breve repaso o explicación de lo que implica procesamiento de streaming y después vamos a ver lo que es AWS como servicio de streaming, que es uno de los servicios nativos de AWS para lo que significa tratar este tipo de flujo de información. No es el único. AWS tiene otros servicios que también manejan flujos de información, pero AWS Kinesis es uno de los que más aceptación tiene en el mercado y es uno de los que más ha evolucionado en los últimos años, adaptándose a las nuevas necesidades que se están presentando. Primero, entremos a definir qué cosa es streaming, en lo que es el tema de datos, ¿no? Un proceso de streaming se considera como un proceso de generación continua de datos y simultánea. ¿Qué significa esto? Que la data está siendo ingestada constantemente en cualquier momento y en manera simultánea. Proviene de distintos orígenes, es más, de orígenes múltiples. Estamos hablando de miles o incluso hasta millones de dispositivos o aplicaciones que están constantemente enviando información para que sean ingestadas dentro de un streaming, ¿no? Cuando hablamos de streaming, usualmente hablamos de tramas pequeñas. O sea, cuando uno transmite en streaming, no transmiten volúmenes enormes de datos, o sea, a diferencia de lo que es un procesamiento en batch, los procesamientos en streaming usualmente son procesamientos cortos, del orden de los kilobytes. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Después, también, dentro de lo que viene como flujo de streaming, podemos encontrar información de diversos tipos, como los que son archivos generados por aplicaciones móviles, aplicaciones web, sensores, operaciones bursátiles, operaciones geoespaciales. El origen de la data es de una variedad inmensa, pues de que no estamos hablando de datos provenientes de transacciones de base de datos, netamente como de repente era lo que solamente teníamos en batch, sino que aquí estamos hablando que provienen de distintos tipos de dispositivos, tipos de aplicaciones, ¿no? Y también, por lo mismo de que vienen distintos tipos de dispositivos, distintos tipos de aplicaciones, la data debe procesarse de manera secuencial y gradual, es decir, debe procesarse en un orden adecuado y con una ventana de tiempo adecuada que nos permita realizar el análisis de tiempo, el análisis necesario de la data que proviene por streaming, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando un poco de lo que es la diferencia, usualmente cuando hablamos de procesamiento de streaming y procesamientos en batch. O sea, básicamente diferenciamos estos dos, streaming y batch. O sea, hay términos a veces como microbatch que abundan en el mercado, pero por lo general son variantes de lo que es batch, ¿no? Cuando hablamos de procesos en batch estamos hablando de volúmenes grandes, ¿no? Por ejemplo, lo que es la carga diaria de una malla de información proveniente de la base de datos transaccional, tú vas a jalar archivos que pesan gigabytes, incluso de repente hasta terabytes, ¿no? A diferencia de un procesamiento de streaming que, como lo habíamos mencionado, usualmente están en el orden de los kbytes. Entonces, el volumen de datos que se maneja con uno y con el otro es muy distinto, ¿no? Después tenemos el tema de la periodicidad, o sea, un procesamiento de batch tiene un inicio y un fin.
Es como la malla. La malla inicia a las 12 de la noche y debe acabar a las 7 de la mañana, por decirlo de alguna manera. O este proceso se va a ejecutar todos los domingos de 2 de la tarde a 6 de la tarde. O sea, hay un inicio y hay un fin programado para la carga. Muy aparte de que esta carga se va a ejecutar frecuentemente todos los días, todas las semanas o todos los meses, hay un inicio y hay un fin. En el procesamiento por streaming, la información viene continuamente, no hay un corte. Es decir, la data está ingestándose constantemente y en distintos volúmenes de ventanas de tiempo. Es decir, puedes tener horas en el cual el volumen de data es inmenso, como también otros momentos donde el cual el volumen de data pues, ha bajado bastante. Ahí se presentan bastante picos. Esto lo podemos encontrar sobre todo, por ejemplo, en aplicaciones de compras online en días festivos, tipo Black Fridays o fiestas de fin de año, ¿no? Donde el volumen de datos se multiplica de una manera asombrosa, ¿no? Pero en otras épocas es mucho más bajo, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de data que viene continuamente, no estamos hablando de un inicio y de un fin, a diferencia de un procesamiento en batch, ¿no? Y justo por eso va al tema anterior. Usualmente los procesamientos en batch tienen fechas de cortes, un tiempo especificado. Está la data al corte del día de ayer, la data al corte del mes anterior, por ese tipo de cortes, ¿no? Mientras que en la data de tiempo real no se tiene ese tipo de... No hay ese corte. O sea, no hablamos de data de ayer o data del mes pasado. La data está constantemente ingestándose. Y por esto, dado lo que hemos conversado en esa característica, el nivel de infraestructura que se maneja como en batch es más predecible, dado de que estamos hablando de comportamientos que son periódicos, su coste es más bajo, dado que la incertidumbre provoca que la baja incertidumbre que se tiene en los procesamientos en batch provoca de que nosotros tengamos un procesamiento que sea estimable, que sea fácilmente estimable, por lo cual nos permite desarrollar tecnología que abarate el costo. Mientras que en los procesamientos de streaming, por lo general, la incertidumbre es grande. La incertidumbre es grande por lo que se estaba mencionando, ¿no? La data puede variar en cualquier momento. Por ejemplo, pónganse los sensores atmosféricos que encontramos, ¿no? Que están dispersos a lo largo del océano, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que se presente un huracán o una tormenta, el volumen de información que van a estar informando se va a multiplicar varias veces. Eso no es predecible. O sea, de repente en algún momento es predecible, pero siempre va a haber una cuota de incertidumbre que es bastante grande. Entonces, dado que esa cuota de incertidumbre es grande, dado que uno tiene que manejar sistemas elásticos que te permitan ampliar tu infraestructura de tal manera de soportar ese volumen que en algún momento se puede multiplicar, tienes que los costos de streaming en procesamientos por lo general son más altos, lo cual nos exige a nosotros utilizar servicios cada vez más eficientes y también desarrollar soluciones que sean mucho más eficientes para poder aprovechar los recursos que se nos asignan y pues no generar de repente sobrecostos que terminan desvirtuando la solución. O sea, una solución que presentemos, ya sea batch o sea en processing, no solamente tiene que alcanzar el objetivo de brindar la información necesaria, sino que tiene que maximizar la utilidad de los recursos, abaratando en lo posible los costos que se involucren. Entonces, dado bien, encontramos cuál es la diferencia que tenemos entre lo que es un procesamiento de streaming y un procesamiento de batch. Entonces nosotros podemos encontrar lo que es Kinesis. Kinesis dentro de AWS no es un servicio, sino es una suite de servicios que está conformado por 4 servicios, que son los que estamos viendo acá especialmente, ¿no? Estos 4 servicios son los que permiten procesar, o sea, ingestar, procesar y entregar la información proveniente de un canal de streaming, ¿no? Estos servicios se complementan entre sí la mayoría de veces y atienden necesidades distintas, ¿no? AWS ha tenido a bien dividirlos, dado de que no siempre las características de uno van a ser, o sea, no siempre vamos a necesitar todas las características. Entonces lo que ha hecho es que este servicio de Kinesis vamos a dividirlo en 4 subproductos,
Pues por eso que hablamos de suites de productos, ¿no? El primero que vemos es Kinesis Data Stream. Kinesis Data Stream, para los que tienen experiencia en servicios tipo Kafka, Kinesis Data Stream es un servicio que sirve como una especie de repositorio para la información de streaming. Es decir, la información va arribando a un Kinesis Data Stream, a una instancia de Kinesis Data Stream. Voy aclarando que todos estos servicios que estamos viendo son serverless, no aprovisionas servidores ni nada por el estilo. Entonces, uno crea una instancia de un Kinesis Data Stream y después, por ejemplo, mediante aplicaciones o mediante otros servicios, vas constantemente ingestando a lo que es el Data Stream y se va guardando la información ahí. A diferencia de un Kafka, aquí no creas tópicos, y no creas tópicos porque en caso que necesites distintos tópicos, por ejemplo, si en Kafka tenías 3 tópicos, en Kinesis Data Stream lo que tú haces es crear 3 Kinesis Data Stream. Eso es lo que haces. Puedes crear varias instancias de Kinesis Data Stream como tú lo necesites. Y cada uno atender el canal que, o sea, para cada necesidad vas a tener un Kinesis Data Stream que va a atender tus necesidades. Entonces, Kinesis Data Stream sirve como un repositorio de información donde vas ingestando la información proveniente de dispositivos, proveniente de aplicaciones, y puedes tenerlo almacenado hasta un máximo de una semana. Eso es lo que te permite Kinesis Data Stream. O sea, te va a generar un almacenamiento, o sea, vas ingestando la información y vas guardándola y te permite guardarlo hasta una semana. Esto es configurable. La configuración por defecto es de 24 horas y si ustedes quieren pueden llegar hasta el máximo. Ojo que mientras mayor sea el tipo de almacenamiento, también los costos se van incrementando, dado que Kinesis Data Stream utiliza un almacenamiento que por el mismo que es un tipo de almacenamiento de respuesta rápida suele ser caro. Entonces ahí hay que balancear muy bien sobre cuánto quiero tener almacenada la data, sobre los costos que me van a involucrar esto, ¿no? Después tenemos Kinesis Data Firehouse. Kinesis Data Firehouse se entiende como un servicio de delivery. Es decir, a diferencia de Kinesis Data Stream, Firehouse no almacena nada. Firehouse, tú le entregas algo a Firehouse y Firehouse inmediatamente va a enviárselo al destino que tú le asignes. Eso es lo que hace Firehouse. Firehouse permite que ingestes, o sea, llega la data en Firehouse y lo que Firehouse va a hacer es enviárselo inmediatamente al destino que tú lo has configurado. Puede ser un S3, puede ser un Redshift, puede ser un Elasticsearch. Existe una opción, una funcionalidad de Firehouse que te permite que por cada data que tú estás insertando dentro de Firehouse, hacer una pequeña transformación antes de entregarlo. Y eso se complementa con Lambda. Ahora que veamos el diagrama de cómo funciona Firefox, ahí lo voy a explicar más en detalle. Pero esa es una de las funcionalidades que se ve adicionada a Firefox. O sea, te permite, por ejemplo, tú insertas una trama de datos y esa trama de datos, pues posteriormente Lambda se lanza un evento en el cual en un código que tú escribas, como sabemos en Lambda, se puede escribir código en Python, en Java, en .NET, incluso en Ruby. Y en ese código tú puedes de repente hacer una transformación, hacer una validación, puedes adicionar la información extra y después se lo devuelves a Kinesis Firefox, para que Kinesis Firefox continúe la ruta de entregárselo y lo va a entregar a quien tú has decidido que sea su destino, que puede ser, como mencionaba, puede ser un S3, puede ser un Redshift, puede ser un Elasticsearch o puede ser un aplicativo incluso. Después tenemos Kinesis Data Analytics. Kinesis Data Analytics funciona como un servicio que te permite lanzar consultas de la información que está transcurriendo tanto en DataStream o en Firefox. ¿Qué significa? O sea, no es que yo le estoy quitando los registros o estoy estableciendo que el destino de mi data sea un Kinesis Data Analytics. Lo que yo estoy haciendo es sobre esa data que está entrando y saliendo de estos dos servicios, yo puedo lanzar una consulta. Por ejemplo, yo puedo decir, dime cuál es por ejemplo, si estoy alimentando mi Kinesis de tweets proveniente de Twitter, me pueden decir, dime cuáles son los hashtags que más se repiten en la última hora, en la última media hora, en los últimos 10 minutos. Cosas por el estilo, ¿no?
o de repente si estoy viendo una trama de datos que dentro de ellos incluye un valor de score, por ejemplo, de repente data proveniente de sensores, que uno de los campos es un score, yo puedo hacer una consulta y decir, dame el promedio de los scores de los últimos 5 minutos, de los últimos 10 minutos, de los últimos 15 minutos. Entonces, esta información, mediante queries que tú recuperas del flujo de Kinesis, mediante Kinesis Data Analytics, lo que tú puedes hacer es enviarla o a un S3, o se lo envías a una aplicación, o de repente alimenta un reporte en QuickSight para medir un indicador. Eso, por ejemplo, eso se utiliza bastante, por ejemplo, si es que tú quieres identificar de repente información anómala o información que está fuera de los rangos normales que uno se tiene, y alertarlo inmediatamente, puedes lanzar una consulta de eso, y entonces esa información va a ir alimentada de un dashboard que va a estar constantemente siendo revisado por los especialistas para identificar esas anomalías. Entonces, para eso sirve Kinesis Data Analytics, nos permite hacer consultas de la data que está transitando en ese momento tanto por Firehose o por DataStream, ¿no? Y después tenemos Kinesis Video Stream. Este servicio, un poco que es aparte de los 3 primeros. Ese servicio es un servicio que te permite subir videos en línea a Kinesis. Incluso hay ya en venta cámaras que tienen ya la configuración, que te permiten hacer esta configuración muy sencillamente, para que todo lo que estés grabando, todo lo que esté grabando en tu cámara, suba automáticamente a Kinesis. Y también mediante Kinesis Video Stream, tú lo que puedes hacer esos videos y mandarlos a algún módulo o algún notebook hecho en SIGMaker, que es un módulo para lo que es inteligencia artificial y machine learning, para que se ejecute algún proceso sobre las imágenes. De repente lo que tú quieres es identificar alguna persona dentro de los videos, o lo que quieres es hacer de repente, no sé, si estás grabando, si es una cámara que está apuntando a una autopista, ir grabando cuántos buses y cuántos autos pequeños están transitando para medir de repente algún flujo dentro de una pista, dentro de una vía de comunicación, lo puedes hacer. En ese video stream no hacer análisis, lo que hace es derivarlo a un aplicativo, a un notebook que hayas creado en SIGMaker, que es el servicio que realiza eso. Entonces Kinesis Video Stream te permite armar ese flujo de la ingesta del video proveniente de la cámara y el envío hacia el modelo que va a realizar el análisis. Entonces son básicamente, como les decía, estos 4 servicios son los que conforman la suite de Kinesis, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un diagrama de lo que es más o menos cómo es la arquitectura de un Kinesis Data Stream. Como les había mencionado, Kinesis Data Stream funciona como un repositorio para data proveniente de distintas fuentes, ¿no? Entonces lo que aquí estamos viendo es Kinesis Data Stream, lo tenemos acá al medio, y ¿quiénes están ingestando? Están ingestándolo servidores tradicionales, aplicaciones mobiles, clientes desde sus dispositivos, o otras instancias de S2, que son las máquinas virtuales de AWS. Y lo que hace Kinesis es agrupa la información en shards. Shards son como las particiones que maneja Kinesis. La cantidad de shards nos permite, este tipo de administración en shards nos permite a nosotros tener la información mucho más distribuida, y por ende, al momento de que sea extraída de Kinesis, nos va a permitir nos va a permitir mejorar el tiempo de respuesta al momento de entregar esta data, ¿no? O sea, la información literalmente entra en los shards, o sea, se distribuye una vez que llega a Kinesis, lo distribuye en los shards que corresponden. Y para eso, toma en cuenta un valor de partición, que en el momento en que uno inserta la data a Kinesis, tiene que insertar con una cadena de partición, con el cual nos va a permitir crear estos shards, ¿no? Ahora, como les he mencionado, Kinesis almacena data, no hace delivery de data, es decir, Kinesis almacena, pero no entrega data, o sea, no entrega automáticamente. Eso lo hace Firehose. Lo que uno tiene que hacer es que una vez que la data llega a Kinesis, pues tener
clientes o aplicaciones que están consumiendo la data. O sea, que constantemente le van a hacer un get a esto, a Kinesis. Le van a estar haciendo constantemente get para recuperar la data. Y acá dentro ya de instancias de C2, por ejemplo, donde tienes aplicaciones que van a hacer eso, pues lo que vas a hacer es hacer alguna transformación o algo por el estilo, y lo puedes enviar a un S3, lo puedes enviar a una base de datos de Dynamo, a una base de datos de Redshift, o enviarlo a un MR para que haga un procesamiento, o incluso puedes enviarlo a un Firehouse para que haga el delivery de esa data, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, dos términos que son bastante utilizados, ¿no? Dentro de lo que es ese tema de streaming, ¿no? Los producers y los consumers, ¿no? Los producers son aquellos que nos van a estar constantemente generando la data, van a estar generando, y los consumers son los que constantemente van a estar jalando esa data, es decir, van a ir al repositorio y van a estar haciendo get de la data para que puedan ejecutar algún procesamiento. Esa es la manera en la cual usualmente funciona Kinesis Data Stream. Después, si entramos a lo que es Kinesis Firehouse, es un poco como les había explicado, ¿no? Kinesis Firehouse funciona como una herramienta, un servicio que lo que te va a permitir es información que tú vas a ingestar en Kinesis proveniente de algún agente. O sea, pueden instalar un agente de Kinesis dentro de un servidor que constantemente puede estar leyendo de repente un directorio donde esté llegando data para que automáticamente esa gente lo ingeste o a Data Stream o lo ingeste a Firehouse, depende de lo que ustedes configuren. Va a estar recibiendo data de esa fuente, va a estar recibiendo informaciones de otros servicios de AWS, va a estar recibiendo información de repente de Data Stream o mediante aplicativos utilizando el SDK de Kinesis. Y lo que existe acá y es opcional es que una vez que la data llega acá, si ustedes han habilitado la opción de transformación con Lambda, se va a lanzar por cada trama, se va a lanzar un evento en Lambda que va a tomar esa información y dependiendo de lo que ustedes hayan escrito en el código Lambda, dentro de Lambda, va a realizar una transformación, va a adecuar esa data, de repente le va a quitar campos, le va a agregar campos, va a cruzar con algo más y le va a agregar, y se lo devuelve a Kinesis, para que Kinesis automáticamente lo devuelva acá, lo derive a alguno de esos destinos. Lo puede derivar a un S3, a un Redshift, a un OpenSearch, que es el Elasticsearch, a un API Gateway, se lo puede enviar a un Splunk, que es una herramienta para visualización y hacer consultas de data en streaming, o incluso a endpoints. Entonces, esto es lo que nos permite hacer Firehouse. Es un delivery, a diferencia de DataStream, que es un almacenamiento constante de la información. Kinesis Firehouse lo que va a hacer es estar recibiendo la data y está entregándola. Como le digo, esto es opcional, no es necesario que tenga. De repente la data llega y simplemente va de frente, entonces no ejecuta esta parte. Entonces, tan pronto llega, va a estar entregando. Ahora, usted dirá, qué simple, ¿no? Pero póngase esto multiplicado por 1000 sensores, por 1.000.000 de dispositivos mobiles o aplicaciones mobiles, por aplicaciones web. Entonces, todas ellas ingestando Kinesis no se va a estancar en eso. Kinesis va a recibir todas las tramas y va a comenzar a deliberar a donde se le ha asignado que delivery, que haga su delivery. Entonces, ese es el procedimiento de Kinesis Firefox. Ser una herramienta de delivery. Lo que es Kinesis Data Analytics. Kinesis Data Analytics, como les había mencionado, Kinesis Data Analytics lo que hace usualmente es observa la data. Observa la data, que puedes tenerlo en un data stream, incluso también en un Firehouse. Lo puedes tener en un MSK, que es un servicio también de streaming, que no lo estamos tocando acá, pero para un poco informarles, MSK es un Kafka administrado, es decir, ustedes pueden crear dentro de AWS una instancia de un Kafka administrado por AWS. O sea, no instalan el Kafka, solamente lo configuran y comienzan a crear sus tópicos y comienzan a ingestar o a hacerle get a la data, nada más. Entonces, puede recibir información de ellas o puede información de ese 3, entonces Kinesis Data Analytics va a estar observando esa data y lo que va a hacer es el resultado que obtenga de la consulta que realice Kinesis Data Analytics, pues lo puede derivar a
a otras herramientas, ¿no? A otros servicios. Esa es la función de Kinesis Analytics. Literalmente te permite hacer una vista de la data que está en tránsito dentro de los servicios de streaming. Y como les he mencionado, ¿no? O sea, en lo que es un video en lo que es el Kinesis Video Stream, lo que hace Kinesis Video Stream es facilitarte la ingesta de información, ¿no? Es decir, la información proveniente de cámaras, de fuentes de videos, te lo va a permitir ingestar y te va a permitir, como parte del flujo, activar de repente un módulo en SIGMaker o un módulo en TensorFlow, en el cual ustedes van a poder ejecutar alguna tarea de reconocimiento, de validación del contenido del video. Entonces, eso es lo que te permite Kinesis Video Stream, ¿no? Recibir la información y activar algún otro procesamiento que va a tener como input el video que tú estás ingestando. Entonces, todo esto lo hace en línea. Entonces, estos son los 4 servicios que tenemos de Kinesis, como les había mencionado. Como lo verán, son complementarios entre sí. Ustedes, dependiendo del caso, pueden utilizar o uno o el otro. Ahora, en una parte práctica, vamos a verlo. Pero usualmente lo que te permiten es atender distintas necesidades, ¿no? Por eso que Kinesis lo ha separado en distintos servicios, ¿no? Y acá hay un poco lo que quería mostrar a ustedes, era una arquitectura tipo de ingesta de información y cómo la información que nosotros recibimos de streaming puede servir tanto para una analítica real time como para una analítica batch. Es decir, por ejemplo, pongamos que estos sean unas aplicaciones de videojuegos que están constantemente enviando información a un API Gateway. El API Gateway es solamente una puerta externa a Internet. Lo que va a hacer es, esta trama que recibe el API Gateway se le envía un lambda, y lambda lo que va a hacer es enviárselo a Kinesis Firehose. Entonces Kinesis Firehose te va a permitir, va a tener como delivery el Amazon S3. Es decir, ahí va a estar ingestando toda la data que está recibiendo y esto va a alimentar un procesamiento batch. Pero también yo tengo activado acá un Kinesis Data Analytics para que haga consulta de la data que está entrando en tránsito al Firehose. Va a hacer consultas de esta data que está entrando a Firehose para después esa data se le va a enviar un lambda para que el cual se lo va a enviar a un CloudWatch, que es el que va a lanzarme una alerta. Entonces, acá tenemos un procesamiento real time, un procesamiento en línea de datos en streaming, y acá tenemos un procesamiento en batch. ¿Por qué? Porque esa información que yo le estoy dejando en S3, posteriormente, yo diariamente, o cada hora, o cada 2 horas, dependiendo de la necesidad que yo tenga, mediante Glue, puedo realizar un procesamiento de esa data, y posteriormente esa data yo la puedo consultar con Athena. Puedo realizar una consulta con Athena y explotarla con QuickSight, que es la herramienta de visualización. Este QuickSight podría ser incluso un Power BI o un Tableau, si es que ustedes gustan, ¿no? Entonces, lo que le va a permitir a ustedes es que esta data que está proviniendo de una web de streaming alimentan 2 tipos de analítica. La analítica real time, que es la analítica de streaming, y la analítica del tipo batch, que es información de repente más a diaria, o sea, más a corte diario, ¿no? O sea, la analítica, cada uno atiende necesidades distintas. La analítica usualmente real time atiende necesidades para identificar oportunidades del momento. Mientras que la analítica del tipo batch, que un poco son los warehouse, los BI, o sea, lo que te van a buscar, lo que te van a permitir es hacer una analítica de repente más de comportamiento, más a largo plazo. O sea, no es que uno reemplaza al otro, sino que se complementan o atienden necesidades distintas, ¿no? Este va a atender las necesidades a corto plazo, identificar oportunidades a corto plazo, y ese va a permitir identificar oportunidades a mediano y largo plazo. Entonces, esto es lo que te permite, ahorita, eso es lo que tenemos con una arquitectura. Por ejemplo, si vemos, aquí tenemos 2 servicios de Kinesis que están siendo utilizados, ¿no? Entonces, un poco, eso es lo que nos permite el hecho de complementar servicios, el hecho de poder ingestar esa información. Ahora, acá vamos a ingresar ya de una vez a lo que es Kinesis. Seleccionan acá, estoy ya ingresado dentro de lo que es una
mi cuenta de AWS, ¿ya? Entonces, yo ya acá previamente ya he creado un Kinesis, he creado ya un canal en Kinesis, ¿no? Aquí yo tengo, si lo que vemos, lo que tenemos acá dentro de Kinesis, aquí por ejemplo está el NetStream y el Delivery Stream, que ese es el Firehouse, este está acá, este es el que ya he creado. Este es un Firehouse. Acá, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de qué sería crear un Firehouse. O sea, por ejemplo, si ustedes van a crear una instancia de Firehouse, lo que hacen usualmente es primero identificar cuál es cuál es el origen de la información para un Firehouse. Es decir, de dónde pueda provenir esa información del Firehouse. Puede provenir de un data stream, que significa que va a estar constantemente jalando del data stream. O puede venir de un put, ¿qué significa? Que mediante alguna aplicación o algún servicio yo voy a estar haciendo el put, como que ingestando data. Entonces, por ejemplo, yo en este caso yo le pongo un put. Y su destino, ustedes pueden seleccionar esos servicios que son un poco los servicios que nos permiten establecerlo como destino para la data que va a ingestar, que va a provenir desde Firehouse, ¿no? Por ejemplo, yo acá selecciono un S3, entonces, ¿qué le digo? Que toda la data que me va a venir mediante un put, ingéstalo en S3. Ese es, por ejemplo, el nombre, aquí cuando nosotros colocamos el nombre de nuestra instancia de Firehouse que vamos a utilizar. Y acá es donde nosotros habilitamos si esta información va a ser transformada o no mediante alguna función en lambda. Y si le decimos que sí, tenemos que especificar cuál es el lambda que vamos a utilizar, cuál es el buffer que vamos a utilizar y otras propiedades. Aquí no lo vamos a habilitar en ese momento, ¿ya? También si vamos a hacer conversiones de esta data, es decir, si la data que está viniendo en un JSON, pues la vamos a pasar a ORC o a Parquet, de repente, dependiendo de la necesidad que se tenga, ¿no? Aquí tampoco no lo vamos a activar eso. Y acá seleccionamos un bucket, por ejemplo. Un bucket, ¿por qué? Porque si estamos diciendo que nuestro destino es un S3, tiene que ir a un bucket, ¿no? Entonces, ahorita no voy a poner el bucket. Y acá, por ejemplo, nos va a indicar cuál es el tipo si va a ser un particionamiento dinámico, basado de repente en alguno de los contenidos, de alguno de los campos de contenidos que vengan de la data, ¿no? No vamos a habilitar esta opción. Y acá, por ejemplo, nos dice cuál es el prefijo que va a seguir. Y el prefijo que va a seguir significa cómo va a estructurar los folders donde va a dejar la data, ¿no? Por ejemplo, él dice que por defecto utiliza esta estructura de año, mes, día y hora. ¿Qué significa? Que crea un folder con el año, dentro del folder año un folder con el mes, y dentro del mes un folder con el día, y dentro del día un folder con la hora. ¿Ya? Entonces, ese es por defecto, como lo hace. Si ustedes desean, pueden crear aquí otro tipo de prefix para que ingeste data dentro del bucket. Ya. Y aquí es, por ejemplo, si los que son, por ejemplo, por error, ¿dónde los va a colocar? Algún prefix donde va a colocar, por ejemplo, los buckets por error. O sea, si por A o B de repente no ha podido hacer el delivery de algunos de los de las tramas que está almacenando, pues ¿dónde lo va a dejar? Pues acá ustedes también lo pueden determinar, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos otra, por ejemplo, usualmente lo que hace Firehouse es acumular la data, o sea, para no estresar el recurso, lo que te hace es, por ejemplo, acumula la data y cada 5 megabytes va entregándola, ¿no? O sea, lo redondea, ¿no? O sea, ya llegó hasta un tope de 5 megabytes y te lo va a entregar y en ese momento lo va a grabar dentro del S3, ¿no? Ustedes pueden especificar, mover este rango, puede ir desde 1 hasta 128 megabytes. Aquí también es el tema del intervalo de entrega, cada cuántos segundos va a estar escribiendo. Entonces pueden poner, aquí por defecto viene de 5 minutos, o sea, 300 segundos. Y ustedes pueden reducirlo en 60 segundos o hasta 900 segundos. Aquí ustedes pueden configurar también si es que si esta información se va a ingestar
cipiada, y aquí también un tema de encriptación. Como les mencioné, yo ya creé un Firefox acá, que ya está ingestándome data. Ya me está ingestando data, y esa data la podemos ver acá. Tenemos acá, dentro de S3, tenemos acá este bucket, y dentro de este bucket, por ejemplo, como les he mencionado, nos crea un folder con el año, un folder con el mes. Ahora, aquí, ¿por qué está utilizando, por qué ven 2 días, no? El 11 de enero y el 12, ¿no? Porque utiliza las horas utiliza las horas que son del UTC de los servidores, ¿no? Entonces, para ellos ya están en día 12, ¿no? Entonces, en el día 12 incluso ya me tienen grabada información de las 00 horas y las 01 horas, ¿no? Y aquí me están dejando la data. Ahora, ¿esa data de dónde proviene? Acá yo tengo una aplicación que incluso ya lleva corriendo un poco para que ya se haya alimentado un poco de datos. Yo la llevo ejecutando ya desde, creo que hace ya 2 horas o 3 horas. La aplicación es esta acá. Esta es una aplicación en Python que lo que hago es yo primero me autentico y después lo que hago es mediante un algoritmo, o sea, aquí están cada uno de los JSONs, de los registros que está insertando. Es información aleatoria, ¿no? Aquí yo he creado un arreglo de personajes. Entonces me está generando como que registros con cada uno que corresponde a un personaje, y dependiendo del tipo de cada uno me está generando un valor para lo que es rating, que por ejemplo para algunos en específico es del 1 al 1000 y para otros va de 700 a 9000, dependiendo de este valor aleatorio, y esto va a tener una explicación cuando veamos la parte de Data Analytics. Pero en sí lo que está haciendo acá es, acá me genera el registro en toda esta sección de acá, y acá lo que yo hago es un put. Yo inserto acá dentro del Kinesis, dentro del Firefox. Acá yo ya he especificado cuál es el nombre de mi datastream. Entonces yo he creado acá un session para este Firefox. Y lo que estoy diciendo es, ya como he creado un session para ese Firefox, yo estoy diciendo a este Firefox, con este nombre, que es el nombre que habíamos especificado al inicio, insértale el record. Y lo estoy insertando el record. Y me lo estoy imprimiendo después. Ahora, esta es una manera muy, solamente para generar data dummy, ¿no? Para que podamos ver los resultados, ¿no? En la práctica, pues esto va a provenir de información de alguna red social o provenir de repente de algún sensor. Le va a llegar la información de un sensor y ustedes van a armar la trama para insertarla y hacerle un put a su Kinesis. Entonces, aquí esta información está llegando, y esta información, como la podemos ver, está acá. Me está dejando acá. Aquí tenemos la información de Kinesis. Toda esa información que yo le estoy enviando mediante una aplicación local, me la estoy ingestando y yo la estoy viendo acá. Ahora, si yo quiero hacer Data Analytics, para hacer un Analytics, yo sí quería seleccionando AWS ha mejorado bastante sus opciones para hacer Analytics. Incluso hay una opción de Notebooks Studio que es bastante buena. No entra mucho en detalles ahí porque involucran bastantes elementos ahí para configurar. Ahorita vamos a hacer una configuración de esta, ¿no? O sea, aquí lo que voy a hacer es lo que les había mencionado, ¿no? En Kinesis Analytics lo que voy a hacer es lanzar una consulta al Firefox, que está ahorita me está recibiendo información. Entonces yo, acá dentro de este Kinesis Analytics, por ejemplo, que está acá, yo he especificado cuál es su fuente. Su fuente es un Kinesis Firefox. ¿Cuál? Este de acá.
que es el que nosotros lo hemos hablado. Entonces, cuando yo le especifico cuál es su fuente, lo que va a hacer, lo que va a hacer la aplicación es, le asigna un nombre a la fuente, un nombre interno, que es este. Que en la aplicación, la fuente va a tener este nombre. ¿Ya? Entonces, yo esa fuente ahora lo que voy a hacer es una analítica, voy a hacer una consulta. Acá lo que vamos a hacer es este de acá, si no me equivoco, creo que lo había modificado la última vez. Entonces, acá, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo es un pseudo query, pero que se aplica a Kinesis. Yo acá creo como si fuera, cuando hago este create o replace stream, es como crear una tabla. Es una tabla que se va a alimentar en línea, ¿no? Y esos son sus valores: Power Cap Time, Average Rating y Total Rating. Entonces lo que yo hago es, después de crear la tabla, yo creo un PAM. Un PAM es el proceso de ingesta de esta tabla. Entonces, esto es el proceso, yo creo un proceso que va a alimentar esta tabla. Y al momento de crear un PAM, yo especifico, yo creo un proceso de ingesta en el cual, dentro de este PAM, lo que se va a realizar es un insert dentro de esa tabla que yo he creado, y esa tabla, como fuente, va a tener un select string a este campo, for captain, un average de rating, un sum de rating, que son los campos que están viniendo acá, si es que se dan cuenta. From SQL Stream 001, ¿no? Que es el que, como les había dicho, es cómo va a llamar la aplicación a la fuente de datos, ¿no? Y aquí yo lo que estoy diciendo es, agrúpamelo por este campo de Power Captain y aquí yo lo que hago, dentro de ese step que ustedes pueden ver acá, voy a incrementar un poco más. Eso me da un redondeo. ¿Qué significa? Que va a agarrar, por ejemplo, cada ítem, por ejemplo, voy a poner acá, ya, por ejemplo, si nosotros tenemos las 17 horas, 22 minutos y 15 segundos, y yo le ejecuto acá, que es lo que voy a tener dentro de raw time, le voy a decir por intervalo de 1 minuto. Entonces, cuando yo ejecuto esto, el resultado va a ser esto, 17,00 segundos. Es decir, me resetea los segundos. Me lo va a redondear todo al minuto anterior. Eso es lo que me permite hacer esta función. Por ejemplo, si ustedes lo pusieran no a 1 minuto, sino a 5 minutos, ¿qué significa? Por ejemplo, que si yo lo aplico a esto, me lo va a resetear a esto. Si hay otro registro que tiene 17, 24 con 59, igualito me va a resetear esto. Entonces, ¿qué me permite eso? Que todos los registros con ese captain que tengan este valor redondeado van a entrar en ese cálculo. Van a entrar en ese cálculo. Lo voy a poner un minuto para que cuando hagamos el análisis no se demore demasiado, porque si no va a tener que esperar 5 minutos. ¿No? Entonces, una vez que tenemos esto, hacemos un save y run de la aplicación. Y acá abajo vamos a ver los resultados. Esperemos un momento. Entonces, esto lo que nos va a permitir es estar constantemente lanzando consultas sobre la data que está ingresando el Firehose y nos va a permitir resolver este query, ¿no? Este query de por capitán, cuál es el promedio y el total que está viniendo por minuto. Entonces, ahorita ya nos va a generar los valores.
esperamos un rato mientras que acá nos siguen gestando esos valores. Que se acomode un poco mejor. Bien. Bueno, un rato mientras que esperamos que termine calculando y ir avanzando. Esto que hemos visto de streaming, poco paso a explicar lo que es el plan para lo que es Data Engineering con AWS, que es un poco el que engloba todos los servicios que vamos a ver dentro del programa, ¿no? O sea, lo que hemos visto estaría dentro de justo del módulo 7, que es la parte de streaming, mensajería. Una parte, ¿no? Porque, por ejemplo, no hemos visto la parte de mensajería. La parte de mensajería involucra SQS, SNS y MSK, que son los servicios de mensajería que maneja AWS, ¿no? Pero, o sea, el módulo incluye la primera parte, que es la introducción de AWS, un poco que explicamos, por ejemplo, la instalación del cliente de AWS, que es para que ustedes puedan manipular los servicios de AWS desde una consola, todo lo que involucra la manera en que van a acceder a AWS desde el portal web, el contexto de lo que implica AWS, cómo se administra AWS a nivel global. En el módulo 2 nosotros vemos la parte de todo lo que es la parte de seguridad, que el IAM, que es el servicio que administra la seguridad, es bastante relevante que lo sepan todos siempre, o sea, muy aparte que te dediques a temas de data, a temas de aplicaciones, a temas de repente de infra. El IAM es cross a todos. Nosotros necesitamos conocer los conceptos que se involucran dentro del IAM, es decir, lo que implica crear un usuario, lo que implica crear una llave, lo que implica crear grupos de seguridad, lo que implica crear roles para que los servicios puedan funcionar e interactuar entre sí. Entonces, todo eso lo vemos acá dentro de lo que es el módulo del IAM. El segundo vemos la parte de Computing Networking, y aquí vemos todos son lo que son las máquinas virtuales y las redes virtuales sobre las cuales las máquinas, las máquinas funcionan sobre redes virtuales. Y nosotros podemos configurar una red que sea pública, una red que sea privada, podemos incluso nosotros especificar qué subnet se va a comunicar con cuál subnet. También a nivel de las máquinas virtuales nosotros podemos especificar qué máquinas virtuales podemos utilizar, qué tipo de máquinas virtuales existen, cuáles son las que están dentro de la tarifa dentro de lo que es la capa gratuita, las que no están dentro de la capa gratuita. Ahí vemos todo lo que son las máquinas virtuales. En el segundo vemos los temas de storage, ¿no? Y dentro de storage, por ejemplo, S3, que es el servicio que más se utiliza para storage dentro de AWS. Tenemos lo que son los file systems, que son servicios que utilizan básicamente para el almacenamiento de datos dentro de lo que son las máquinas virtuales. Y, por ejemplo, vemos un poco y comenzamos a ver un poco más el tema de lo que es un tema de data lakes ya con Athena, ¿no? Aquí lo que es en base de datos, aquí nos involucramos a las que son las bases de datos de AWS, tanto las SQL como las no SQL. Por ejemplo, hay bases de datos, las relacionales de RDS, tenemos la base de datos de tipo colección como Dynamo, como Document, tenemos la base de datos de tipo grafos como es Neptune, que es una base de datos, los que han utilizado Neo 4J saben, es de ese estilo. En el módulo 6 vemos todo lo que es procesamiento de datos y scheduling, orquestación, ¿no? Y ahí trabajamos con Glue, con Lambda, y un poco también con Step Functions, que es un poco el servicio que nos permite orquestar las ejecuciones de los distintos servicios, ¿no? El módulo 7, que es un poco lo que hemos visto, gran parte, que es la parte de Firehose, ¿no? Aquí entraríamos más en detalle en la parte de teoría de Firehose, ¿no? Porque hay bastantes configuraciones y conceptos previos para explicar en la parte de Firehose, ¿no? Y en la parte de los otros servicios, ¿no? Y en el módulo 8 estarían los servicios de analítica, y ahí estamos con lo que es el MR, que es el Hadoop de AWS, es el cluster Hadoop de AWS. Bueno, cluster
y hay una versión serverless también una versión serverless de MR, y tenemos Redshift, que es la base de datos analítica, y OpenSearch, OpenSearch es el Elasticsearch de AWS, en el cual es una base, es un servicio de búsqueda, no es más que una base de datos, es un servicio de búsquedas que nos permite realizar búsquedas avanzadas a nivel de texto con un nivel de agrupación y precisión que es bastante bueno, sinceramente, dentro del mercado, ¿no? Entonces, esos son los módulos que conforman el programa. Hemos tomado como base la certificación de Data Analytics de AWS. ¿Ya? Un poco, la idea es darles a ustedes las herramientas para que se puedan interactuar con los servicios de data de AWS, todo lo que es el procesamiento, almacenamiento de datos. Y también estamos adicionando temas un poco de arquitectura, porque la idea es que no solamente se cree un flujo de datos, sino que se puedan crear toda una arquitectura de datos similar a esto, ¿no? A esto que involucra qué servicio conversa con qué y por qué. O sea, porque aquí no se trata solamente de jalar servicios, sino que de justificar por qué ese servicio lo estoy utilizando, qué beneficio me da este con respecto a otro, dependiendo de la necesidad que se implique. Entonces, esta es la explicación un poco del programa que involucra el AWS. Vamos a ver si ya publicó resultados. Ya tenemos acá los resultados. Si que vemos, nos está publicando el resultado, por ejemplo, por minuto. Esto corresponde a lo que son el minuto 3, el minuto 2, el minuto 1. Entonces, por cada minuto nos está publicando el resultado de que por cada capital, cuál es el average y el total del rating. De esos, de los registros que están llegando al Firefox. Entonces, esto, por ejemplo, yo podría enviarlo a un QuickSight o a un Power BI para que se esté refrescando constantemente un tablero cada minuto y me esté mostrando esta información. Entonces, esto es lo que me permite Kinesis Data Analytics, ¿no? Dar un vistazo a la data que está entrando. O sea, no estoy extrayendo la data que está en Kinesis, en Firefox, sigue llegando acá. Acá sí que vemos acá, ya me debe haber creado de repente incluso alguna hora nueva, 01, ¿ves? Ya me otra hora más, la 02, ¿no? Entonces, aquí está constantemente la información llegando, ¿no? Entonces, Kinesis Analytics me permite dar un vistazo de la información en tránsito, pero no me extrae la información sigue cumpliendo con su flujo. Bueno, y eso es con respecto a este Data Lake. No sé si hay alguna consulta con respecto a la parte de Kinesis o con respecto al contenido del programa que le hemos explicado, que es, esta parte está incluida dentro del contenido del programa, obviamente mucho más detallada, ¿no? Está mucho más detallada y hay mucho más explicación en las opciones que se utilizan para lo que son los servicios. O sea, ¿consultas, algún comentario? A ver, vamos a ver en los comentarios si hay alguna consulta o alguna duda. Bueno, nos dicen bien explicado. A ver. Creo que no hay consultas ni dudas, Eric. Más bien, chicos, voy a pasar a presentarles un poquito acerca de lo que va a ser el programa, bueno, el curso de Data Engineering con AWS, y también voy a pasarles la oferta que tenemos para ustedes. Recuerden que también se viene ahorita el sorteo de 3 semibecas para el mismo curso, así que todavía no se vayan, chicos, denme un segundo. ¿Sí? Sí, escucho. Sí, o sea, a ver, en Big Data tienes tantos procesamientos de streaming con procesamiento de batch. El tema de batch es información que va a provenir con respecto, o sea, la diferencia principal que tú tienes que tener entre streaming y batch es que batch tiene un inicio y un fin, ¿no? Por ejemplo, tú puedes de repente ingestar información proveniente de una base de datos
Entonces, de repente, la ingestas en el corte diario, se generan los archivos que tú vas a alimentarlos. Entonces, ahí estás haciendo un procesamiento de batch. Streaming es información continua, ¿no? O sea, no tienes cortes, ¿no? No es que digas, esta es información de ayer o esta es información de la semana pasada, ¿no? Sino que la información te está llegando constantemente. Pero en Big Data tú vas a tener vas a tener ambos casos. Incluso puedes de repente tener una tabla de transacciones que está ingestándose constantemente y la vas a mostrar y de repente el fin de semana haces el consolidado y haces un procesamiento en batch, un poco para sincronizar la data, porque puede ser de que de repente por algún motivo de la aplicación la data no haya llegado a todos los registros a nivel de streaming. Entonces, en un fin de semana puedes hacer un procesamiento en batch, se complementan entre sí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Eric, por responder esa pregunta. Bueno, chicos, entonces les voy a presentar un poquito acerca de lo que es el curso de Data Engineering with AWS. Este es, que saben, es parte del programa de Data Engineer, este curso, esta área, este módulo enfocado en esa nube de AWS. Esperen que cargue. Bueno, en este curso tiene como objetivo convertirlos en expertos en el uso de todo el ecosistema de AWS con un enfoque minucioso y práctico de datos. Este curso va a brindar a los aspirantes a ingenieros de datos una base teórica y práctica, sobre todo, sólida para tener éxito con AWS. Recordemos que también te preparan para una de las certificaciones de AWS y a los 2 primeros lugares se les otorga o se les paga el examen para que puedan certificarse en AWS. Ya sabemos que el docente es Eric Caicho, quien ahora nos está acompañando como Data Speaker. Eric es Cloud Specialist, tiene más de 10 años de experiencia dentro de los principales campos de TI, tales como Big Data, Business Intelligence y Business Analytics. Además es Cloud Specialist, certificado en AWS, en GCP, Big Data y demás. Bueno, ahí también les habló Eric un poco de contenido, más que todo vemos introducción a AWS, lo que es seguridad y administración de cuentas, computing y networking, también data storage en AWS, bases de datos, data processing con Glue y scheduling en AWS, streaming y mensajería, así como también servicios de analítica. Les brindamos un certificado de aprobación del curso, además de que se les prepara para la certificación de AWS. Y bueno, el costo de este programa, de este curso, es de $250. Pero solamente a ustedes, por esa oportunidad, se los estamos dejando a las 5 primeras personas que ingresen al link que en un momento voy a enviar, se los vamos a dejar a $180, ¿ok? Solamente a $180. Vamos acá. A las 5 primeras personas. Antes de pasarles el link, chicos, me gustaría, por favor, que prendieran sus camaritas para tomarnos todos un selfie. Les comparto el link de la oferta, que ya saben, para las 5 primeras personas, este curso se les va a dejar a solamente $180 de 250 que estaba, y nos vamos con el sorteo de las 13 semibecas, ¿ok? A ver si pueden prender sus camaritas para tomarnos un pequeño selfie. Yo. Espero a ver. Y en un momento les comparto el link de la oferta para que puedan comprar el curso a $180. Muestren su cámara, perfecto. Entonces, a ver, vamos a tomar el selfie. Yo cuento a la cuenta de 3. Vamos. A ver, chicos, sonrían. Mi cámara no funciona. Dale, Freddy, no te preocupes. Vamos a Eric también. Ya, a ver. 1, 2, 3. Una más. Listo, chicos, perfecto. Ahora sí, entonces les comparto aquí, en un momentito, les comparto acá el link de la oferta.
Recuerden, este curso está a $250, pero para las 5 primeras personas que ingresen a este link que acabo de enviar a los comentarios del Meet, se lo van a llevar a $180.